Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal, hablemos de las rutas de Monterrey. Hoy les traemos una nueva entrega. Hoy les hablaremos sobre las rutas que Transregio ha dejado morir. Transregio es una de las 5 empresas más grandes que existen en la ciudad. Fundada por Juan Antonio Martínez Chavarría en 1941. Ha tenido presencia en gran parte del municipio de Monterrey y en la mitad del área metropolitana. En el listado de rutas de Transregio encontramos que la empresa opera actualmente 14 ramales. Si bien sigue siendo grande, en su pasado llegó a tener otros 32 ramales que llegarían a morir por distintas causas como la poca demanda, la creciente competencia de otras empresas y el desinterés de Transregio en seguir operándolas. En esta serie de videos te hablaremos sobre todas las rutas que Transregio llegó a tener. Siéntate cómodo, ve por tu botana preferida y tu bebida favorita y ahora sí, a disfrutar de este video. En este listado para mayor comodidad iré mencionando las rutas por orden numérico. Por ahí de 2016, tras el surgimiento de los consorcios del transporte urbano, los sectores de transferencia estaban siendo creados para apoyar algunas comunidades con problemas de transporte para conectarlos con rutas troncales y a Transregio le tocaría participar en este plan de la Agencia del Transporte. Conforme se iban creando más colonias por el rumbo del camino a San Roque, Transregio llevaría 2 sectores nuevos de enlace, Circuito Los Valles, 2, y Circuito Ampliación Rancho Viejo, 3, usando 2 unidades Midibus y estas rutas transbordaban en la caseta de las rutas 2 y 83. Al principio el servicio era bueno, pero la empresa recortaría unidades para mandarlas a su troncal, la ruta 2 y el servicio sería tardado, desanimando a la gente a esperarlos y hacerlos buscar otras opciones como las rutas 85, 172, 185 y 224, las cuales van a Guadalupe y Monterrey más directo, provocando la desaparición de estos 2 sectores. Esta fue una ruta muy útil en Escobedo, sobre todo para el área de Flores Magón, centro de Escobedo y Monterreal. Mucha gente la tomaba por la buena frecuencia que tenía y compitiendo con las rutas 209, 217 y la extinta 317. En los años 90 tenía toda su flota con camiones trompudos, pero en los años del 2000, muchas rutas tendrían que modernizar su flota debido a los reportes de mal servicio y entre ellas la Ruta 7 lo haría. En 2003 esta ruta sería de las primeras del grupo en modernizarse con unidades Torino Marco Polo 2003 y con unidades Regiobus, las cuales era el mismo chasis pero con una carrocería de frente panorámico. Dichas unidades Transregio resultaban ser muy incómodas para el usuario y el operador y algunas defectuosas por presentar fallas y se quedaban tiradas. Además de tener la caja de cambios invertida. En ese mismo año, Transregio crearía un servicio nocturno de las rutas 2 y 7 desde las 12 am hasta las 5 am extendiéndose en ese horario desde Tapia hasta el barrio antiguo y Hospital de Gine cobrando 10 pesos tarifa única y con frecuencias de 1 hora. La ruta 7 transbordaba con la 2 a la altura de Madero. El servicio duró un buen de tiempo hasta que la inseguridad del 2009 terminaría con este. Mientras tanto en 2005 entrarían las unidades Regiobus con chasis internacional, las cuales tenían mejor funcionamiento, comodidad y calidad y después la ruta sería renovada con unidades International Magno modelo 2006. Por el año de 2007 en el municipio de Suazua se terminaba de construir la colonia Real de Palmas y se llamaba a algunas empresas a dar servicio por la carretera a Laredo. Las rutas que accedieron fueron Transregio, Ruta 88 y Senda, las cuales se aliaron para dar un recorrido desde Real de Palmas hasta Plaza Sendero frente a los cines. La Ruta 7 tenía transbordo gratuito de Real de Palmas con su misma troncal al centro. La 88 con su mismo troncal y senda no tenía. El servicio llegaría también a Villas de Alcalá. Tiempo después se movería el retorno hasta la Clínica 6 para ambos ramales. Años más adelante después de 2010 la alianza que tenían estas 3 compañías desaparecería debido a sus problemas de unidades y mal servicio. Luego la Ruta 88 estaba muriendo por lo cual Transregio se retiraba de ahí y ese servicio se lo quedaría la empresa Norbus, la cual era primero de Grupo Senda y después la tomaría Tomsa, ahora Grupo Enlaces,
en sociedad con autobuses AAA, las cuales ya tenían el servicio de Real de Palmas Villas de Alcalá hacia Apodaca desde años antes. Transregio solo siguió operando la Ruta 7 y en 2009 se terminaría el servicio nocturno debido a la inseguridad creciente en las noches. Luego a la ruta se le restarían sus mejores unidades para llevarlas a su hermana la 21, solo los Taurino US, y a rutas principales como la 38 Libramiento y la 2 dejando solo 2 o 3 minibuses hasta desaparecerla en 2015. Hoy en día la ruta 209 Olivos hace un recorrido por las colonias Flores Magón y Monterreal, en respuesta a la demanda de usuarios que, después de la muerte de la 7, necesitaban de una ruta de transporte.